El juez levantó la vista del expediente y repitió las palabras como si no pudiera creerlas. ¿Está diciendo que quiere todo? Excepto al niño, mi esposo asintió sin mirarme. Mi abogado me apretó el brazo bajo la mesa y susurró: «Esto es una locura. Tenemos que pelear». Yo no respondí. Solo escuché el zumbido viejo del ventilador del pasillo, el roce de una silla, una tos nerviosa. No dije al fin: «Dénselo todo». El juzgado quedó en silencio. Mi esposo sonrió. No sabía lo que acababa de aceptar. Nunca pensé que el final de 23 años de matrimonio cabría en una sala tan pequeña. El juzgado familiar de la colonia tenía paredes color crema gastadas por el tiempo y un olor persistente a papel viejo y limpiador barato. El tipo de lugar donde la gente entra con esperanzas rotas y sale con papeles sellados que pesan más que cualquier maleta. Me senté derecha, con las manos cruzadas sobre la mesa, como me enseñó mi madre cuando era niña: siéntate firme, aunque por dentro te estés cayendo. Frente a mí, mi esposo Raúl llevaba una camisa blanca perfectamente planchada. Se había cortado el cabello. Esa mañana lo sabía, porque aún tenía ese brillo de agua y gel que solo usa cuando quiere verse importante. Parecía un hombre que ya había decidido su futuro. El juez aclaró la garganta y leyó de nuevo el resumen del acuerdo. Casa-coche, cuentas el pequeño negocio, que Raúl decía haber levantado con su propio esfuerzo. Todo. Y luego, esa frase que cayó como una piedra en mi pecho: el menor quedará bajo la custodia de la madre. Raúl ni siquiera pestañeó. No lo dijo con crueldad abierta. Lo dijo como quien decide qué mueble no cabe en la mudanza. Nuestro hijo Mateo tenía 17 años. Aún dejaba la mochila tirada en la entrada. Aún me preguntaba si había frijoles cuando llegaba de la escuela. Aún me buscaba con la mirada cuando algo le dolía, aunque fingiera que ya era un hombre. Y su padre acababa de dejarlo fuera del reparto como si fuera un trámite incómodo. Mi abogado, el licenciado Herrera, se inclinó hacia mí. Olía a café recién tomado y a menta. «No firme esto», susurró. «Está pidiendo demasiado. Podemos detenerlo». Yo miré el borde de la mesa donde alguien había rayado un corazón pequeño hace años. Pensé en cuántas historias habrían pasado por ese mismo lugar. Cuántas mujeres habrían querido gritar y no lo hicieron. Cuántos hombres se fueron creyendo que habían ganado. No dije despacio: «Dénselo todo». El silencio fue inmediato pesado. El ventilador del pasillo seguía girando, pero parecía que hasta él se había detenido. El juez levantó la vista. Mi abogado abrió un poco la boca sorprendido. Raúl, en cambio, sonrió. Una sonrisa breve, satisfecha, como la de alguien que confirma que el cálculo fue correcto. Si alguien me hubiera visto desde fuera, habría pensado que estaba derrotada. Pero por dentro algo se acomodaba con una calma extraña. No era resignación, era decisión. Porque esta historia no empezó en ese juzgado. Empezó meses antes, una madrugada con la luz azul de un celular iluminando la cocina. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj del microondas 2:14 AM. Me levanté a tomar agua. Las rodillas me dolían como siempre y caminé despacio para no despertar a Mateo. La casa estaba en silencio, ese silencio profundo que solo existe cuando todos duermen y uno se siente un poco ajeno a su propia vida. Raúl estaba sentado en la mesa de la cocina. No me escuchó. Tenía el celular entre las manos inclinado hacia él como si protegiera algo. La luz le dibujaba sombras raras en el rostro. Olía a un perfume distinto. No el que yo le había regalado en Navidad. No quise espiar. Me quedé quieta, solo un segundo más el suficiente para leer una frase que brilló
grande blanca, sobre la pantalla oscura. Cuando ya no tengas que cargar con ella, todo será más fácil. Sentí que el estómago se me cerraba. Raúl sonrió. No una sonrisa educada, sino una real, de esas que ya no me dedicaba. Di un paso atrás sin hacer ruido y regresé al pasillo. En el baño me miré al espejo. Vi a una mujer de 49 años con líneas finas alrededor de los ojos y el cabello recogido sin pensar. Una mujer que había sostenido esa casa con horarios, comidas calientes y cuentas pagadas a tiempo, y que sin darse cuenta había empezado a ser llamada carga. No le dije nada esa noche, tampoco al día siguiente. Aprendí hace mucho que los gritos solo sirven para tapar filtraciones, no para arreglarlas. Yo preferí observar. Las semanas siguientes todo empezó a moverse. Raúl llegaba más tarde. Cambió su forma de vestir. Empezó a hablar de oportunidades y merecer más. Mateo notó la ausencia primero que yo. «¿Papá ya no va a cenar?», preguntó una noche. «¿Está trabajándome en ti?». Luego empezaron a desaparecer las cosas. Primero la televisión grande de la sala. «La presté para una presentación», dijo Raúl. Después la mesa de madera que habíamos comprado cuando Mateo tenía 5 años. La cambió por una más barata. Es temporal, repetía. «No exageres». Yo no exageré. Anoté. Tomé fotos, guardé recibos, revisé estados de cuenta. Vi números que no cuadraban. Vi transferencias hechas rápido, como quien se lleva algo antes de que alguien más lo note. El golpe más fuerte fue el fondo de estudios de Mateo. No era una fortuna, pero era su futuro. El dinero que guardé, dejando de comprar ropa nueva, trabajando horas extras, diciendo luego. Cuando vi el saldo reducido, sentí algo romperse como una viga que aguanta demasiado tiempo. Cuando enfrenté a Raúl, ni siquiera se disculpó. «Es nuestro dinero», dijo. «Luego se repone». Ahí entendí todo. No se estaba yendo, estaba vaciando la casa. Y cuando meses después me pidió el divorcio, con una lista clara de lo que quería llevarse, yo ya había tomado una decisión. No iba a pelear como él esperaba. Iba a dejarlo pedir. Iba a dejarlo tomar. Porque cuando alguien exige todo, también acepta el peso completo. Por eso, en ese juzgado, cuando el juez me miró, esperando una reacción distinta, yo repetí con voz tranquila: «Dénselo todo». Raúl sonrió seguro de su victoria. Yo bajé la mirada y esperé. Después de aquella madrugada, la casa no volvió a sentirse igual. No hubo discusiones escandalosas ni portazos. No hubo platos rotos ni lágrimas teatrales. La traición no llegó con gritos. Llegó con pequeños cambios que uno por uno parecían insignificantes. Como las grietas finas en una pared vieja, al principio no asustan, pero anuncian algo que se está moviendo por dentro. Raúl empezó a hablar menos. No era silencio total, sino frases cortas funcionales. «Ya comí. Llego tarde. No me esperen». Se sentaba frente al televisor, el nuevo, el barato, y revisaba el celular con el pulgar, siempre con el volumen bajo, como si el sonido pudiera delatarlo. Yo cocinaba y escuchaba el aceite chisporrotear el cuchillo, golpear la tabla, y pensaba en lo fácil que es fingir normalidad cuando nadie quiere hacer preguntas. Mateo fue el primero en sentirlo en el cuerpo. Los hijos perciben las ausencias antes de entenderlas. Empezó a quedarse más tiempo. En su cuarto, audífonos puestos, puerta entreabierta. Una noche, mientras yo doblaba ropa en la cama, se quedó parado en el marco y dijo sin mirarme: «Mamá, ¿papá ya no vive aquí?» «¿Vive?» La pregunta me atravesó como un alfiler. «Claro que vive aquí», respondí. «Solo está ocupado». No estaba segura de creerme. Los cambios también se notaban en mí. Dejé de preguntarle por su día. Dejé de preparar su café
como me gustaba hacerlo cargado con canela. Empecé a tomarlo sola en la cocina, sentada en la silla que no crujía. Me acostumbré a escuchar el eco de mis pasos por la casa y a cerrar puertas que antes siempre estaban abiertas. Una tarde, al volver del trabajo, encontré a Raúl revisando papeles en la mesa del comedor. No eran los de siempre. Eran contratos, hojas, con membretes que no reconocí. Cuando le pregunté, levantó la vista apenas un segundo. «Es del negocio», dijo. «No te preocupes». Ese «no te preocupes» se convirtió en su frase favorita. Lo usaba como quien baja una cortina. Empecé a preocuparme de otra manera. No con ansiedad, sino con atención. Revisé la carpeta donde guardábamos documentos importantes. Noté faltantes. Busqué recibos viejos. Encontré otros nuevos. Hice algo que nunca había hecho en mi matrimonio. Abrí una libreta y empecé a anotar fechas. El primer retiro grande de la cuenta fue un viernes. El segundo, un martes. El tercero coincidía con la compra de muebles que nunca vi en la casa. No confronté. Observé. Aprendí que la verdad se muestra sola cuando se le da espacio. La confirmación llegó una mañana cualquiera mientras barría la sala. El celular de Raúl vibró sobre el sillón. No lo toqué, no lo abrí. Pero el nombre apareció en la pantalla, con letras grandes como una provocación lucía. No era nadie de su familia. No era nadie del trabajo. La vibración se repitió insistente. Raúl salió del baño, tomó el teléfono rápido y lo guardó en el bolsillo. «¿Quién es?», pregunté con la voz más tranquila que pude. Una clienta respondió sin dudar. «No empieces». No empecé, seguí barriendo. Esa noche no pude dormir. Escuché su respiración pareja a mi lado, el ruido lejano de un camión pasando por la avenida, el tic del reloj en la sala. Pensé en las veces que yo había hecho malabares para que Mateo tuviera todo. En las veces que Raúl dijo, «confía». Y me di cuenta de algo incómodo. Yo había confiado, porque era más fácil que mirar. A los pocos días, Mateo llegó con una hoja doblada en el bolsillo. «Mamá, me pidieron esto en la escuela», dijo. «Es del pago del próximo semestre». La abrí ahí mismo junto al fregadero. El monto me hizo apretar los dientes. Fui a la computadora, entré a la cuenta y confirmé lo que ya sospechaba: faltaba dinero. No un error pequeño, una cantidad que no se va por descuido. Esperé a Raúl sentada a la mesa. Cuando llegó dejó las llaves y preguntó qué había de cenar. «Nada», dije. «Necesito que me expliques esto». Le mostré la pantalla. La miró sin sorpresa. «Es una inversión», repitió. «Luego se regresa». «Ese dinero es para Mateo». Raúl suspiró cansado. «Todo lo haces drama. Los hijos se adaptan». Esa frase me heló. Los hijos se adaptan, como si adaptarse fuera un sustituto de cuidar. Esa noche no lloré, no porque no doliera, sino porque el dolor ya había tomado otra forma. Se había vuelto claro, preciso, como cuando una nube se abre y deja ver el daño. A partir de ahí, el distanciamiento fue oficial. Raúl empezó a dormir fuera algunos días. Decía que era por trabajo. Yo dejé de preguntar. Mateo dejó de esperar. Un domingo, mientras desayunábamos pan con mantequilla, me miró fijo. «Si se va, ¿nos vamos a quedar sin casa?» Respiré hondo. No le dije, «Nos vamos a quedar juntos». No sabía aún cómo, pero lo dije con convicción. Y en ese momento entendí algo fundamental. No estaba preparando una pelea. Estaba preparando una salida. Cuando semanas después Raúl me pidió el divorcio, no hubo sorpresa. Lo dijo como quien anuncia un cambio de planes. Ya tenía abogado, ya tenía lista, casa, coche, cuentas, todo. «Mateo se queda contigo», añadió. «Ya está grande». Yo asentí. No discutí, no supliqué.
Me limité a escuchar. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, abrí la libreta y escribí una sola línea: no voy a gritar, porque hay traiciones que se enfrentan mejor en voz baja, y porque yo ya sabía que el silencio bien usado pesa más que cualquier reclamo. La casa no se vació de golpe. No fue como esas mudanzas rápidas que dejan marcas claras en las paredes y polvo en el aire. Fue más bien un goteo constante, casi imperceptible, como cuando alguien va sacando cosas poco a poco para que no notes el peso que falta hasta que todo se siente más liviano y más frío. El primer objeto que desapareció fue la lámpara del comedor, la que había comprado mi hermana cuando nos mudamos, la que encendíamos en cumpleaños y cenas largas. Una tarde regresé del trabajo y vi una distinta, más pequeña, con una luz blanca que no calentaba nada. La otra la llevé para una exhibición, dijo Raúl sin mirarme. Esta sirve igual. Asentí, anoté la fecha. Después fue el sillón grande de la sala, el que tenía la hendidura exacta donde Raúl se sentaba a ver partidos y Mateo se recostaba con las piernas cruzadas. Un sábado salimos a hacer mandado y al volver había uno nuevo, más angosto, rígido, incómodo. ¿Y el sillón?, preguntó Mateo. Lo presté, respondió su padre. No exageren. Mateo me miró. No dijo nada, pero entendí su silencio. Entendí que ya estaba aprendiendo a callar. Yo también aprendí, pero de otra forma. Guardé los recibos que Raúl dejaba sobre la mesa sin cuidado. Tomé fotos con el celular de los espacios vacíos antes y después. Abrí una carpeta en la computadora y la nombré casa. No por nostalgia, sino por orden. Porque cuando todo empieza a desaparecer, el orden se vuelve una forma de resistencia. Los retiros bancarios se volvieron más frecuentes. No eran cantidades pequeñas, no eran errores, eran decisiones. Una noche imprimí los estados de cuenta y los extendí sobre la mesa de la cocina. El papel hacía un ruido seco al acomodarlo, como si la casa misma se quejara. Revisé fechas, montos, destinos. Había transferencias a cuentas que no reconocía y pagos que no coincidían con nada que hubiera entrado por esa puerta. Cuando le pregunté a Raúl, no se molestó en disimular. Es parte del negocio, dijo. Tú no entiendes esas cosas. Esa frase me hizo sonreír por dentro, porque durante años yo había entendido perfectamente cómo hacer rendir el dinero, cómo estirar el sueldo, cómo pagar primero lo urgente y después lo importante. Y ahora de pronto no entendía. La desaparición más dolorosa fue invisible al principio. El fondo de estudios de Mateo. Lo revisé una mañana antes de ir al trabajo con la taza de café aún humeante a un lado. Vi el saldo y parpadeé. Pensé que era un error. Actualicé la página. El número no cambió. Bajó miles. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me hubiera empujado desde adentro. Ese dinero no era mío, ni de Raúl. Era tiempo, era sacrificio. Eran domingos sin salidas y vacaciones postergadas. Era el futuro de nuestro hijo. Esperé a que Raúl llegara. No grité, no lloré. Puse la hoja impresa sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. La miró con fastidio. Ya te dije, es temporal. Sacaste dinero del fondo de Mateo. Es nuestro dinero, respondió. Él se las arreglará. Siempre lo hacen. Mateo estaba en su cuarto. Cerré la puerta de la cocina para que no escuchara. No dije, los hijos no se las arreglan. Los padres los cuidan. Raúl me miró como si yo fuera una molestia más. Estás exagerando. Siempre ha sido así. Esa noche, cuando Mateo salió por agua, me encontró sentada a la mesa mirando los papeles. ¿Pasa algo?, preguntó.
Lo miré. Vi sus manos grandes, aún torpes. Vi al niño que había sido y al hombre que estaba empezando a ser. Pasa que la casa está cambiando, le dije, pero no tú. Asintió. Se fue a dormir sin hacer más preguntas. Yo me quedé despierta, escuchando el refrigerador encenderse y apagarse como un corazón cansado. Los días siguientes, la casa siguió perdiendo cosas. El mueble del recibidor, las sillas buenas, incluso algunas herramientas que Raúl guardaba en el garaje. Cuando pregunté por ellas, se encogió de hombros. No las uso. Yo las había visto usar durante años. Sabía que no era verdad. Empecé a notar cajas cerradas en el garaje, rotuladas con letra apurada. Empecé a notar cargos mensuales de un almacén. Empecé a notar que Raúl hablaba por teléfono en el patio de espaldas con la voz baja y rápida. Cada detalle era una pieza. Yo no armaba un rompecabezas por enojo. Lo armaba por claridad. Un martes por la tarde, Mateo llegó con una carta de la escuela. Mamá dijo, «Preguntaron por el pago». La tomé y asentí. «Déjamelo a mí». Esa noche, después de que Mateo se durmiera, abrí la libreta y escribí otra línea. No es solo una traición, es un despojo. Y debajo, con letra más pequeña, no voy a detenerlo con palabras. La casa ya casi vacía resonaba con cada paso. No se sentía triste, se sentía preparándose, como un lugar que sabe que pronto dejará de sostener algo que ya no le pertenece. Y yo sentada en la mesa, donde ya no estaba la lámpara de siempre, entendí que no iba a pelear por las cosas. Iba a dejar que se las llevara. Todas. Porque cuando alguien vacía una casa sin pensar en quién se queda, también se lleva cargas que no sabe cómo sostener. No grité cuando Raúl empezó a empacar sus cosas con una calma que parecía ensayada. No grité cuando sacó ropa del closet, como quien selecciona mercancía. No grité cuando dejó espacios vacíos donde antes había fotos, libros, recuerdos. El grito se me quedó atorado en el pecho, convertido en algo más pesado y más útil decisión. Elegí no gritar, porque había aprendido con los años que los gritos solo sirven para que el otro se vaya más rápido. Y yo no necesitaba que Raúl se fuera. Él ya estaba lejos desde hacía tiempo. Lo que necesitaba era entender exactamente hasta dónde llegaba su huida. Una mañana, mientras Mateo estaba en la escuela y la casa parecía una cáscara hueca, me senté en la cocina con la libreta abierta. El sol entraba por la ventana y marcaba el polvo en el aire. Pensé en mi madre, en cómo siempre decía que una mujer debía saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No como sumisión, sino como estrategia. El silencio también trabaja, solía decir. Llamé al licenciado Herrera ese mismo día. Nos citamos en una fonda cerca de su despacho, de esas con mesas de plástico y olor a guisado desde temprano. Él llegó con su portafolio gastado y una expresión de preocupación que no intentó ocultar. «Esto que está pidiendo su esposo es injusto», me dijo después de escucharme. «Tenemos elementos para pelear. Podemos exigir una división distinta, podemos revisar lo del fondo del muchacho». Yo removí el café con la cucharita, observando cómo el azúcar se disolvía sin hacer ruido. «¿Y si no peleo?», pregunté. El licenciado levantó las cejas. «Entonces puede perderlo todo». «¿Todo qué?», no respondió de inmediato. «La casa, el dinero, el negocio». Asentí despacio. «¿Y Mateo?». «Mateo se queda con usted», dijo. «Eso ya está claro». Ahí estaba la respuesta. Todo lo que Raúl quería cabía en palabras. Todo lo que yo quería, no. «Quiero que me explique algo», dije. «Si yo acepto todo lo que pide, ¿qué más acepta él?».
El licenciado guardó silencio unos segundos. Responsabilidades, respondió al fin. Deudas, obligaciones, todo lo que esté ligado a lo que reciba. Sentí un pulso firme en el pecho. Eso es lo que necesito entender bien. A partir de ese día, dejé de pensar en la pelea como una batalla y empecé a verla como una entrega controlada. Pedí copias de documentos, revisé contratos, leí cláusulas que antes nunca me habían importado. El lenguaje legal era frío seco, pero decía la verdad cuando uno sabía mirar. Raúl, mientras tanto, interpretó mi silencio como rendición. Empezó a hablarme con prisa, como si ya no valiera la pena explicarse. Mi abogado dice que es mejor cerrar esto rápido, comentó una noche. Así cada quien sigue con su vida. Claro, respondí, rápido. Mateo notó el cambio. Una tarde me encontró sentada en el suelo del cuarto, acomodando cajas con libros viejos. ¿Nos vamos a mudar?, preguntó. Me senté frente a él. Sí, dije, pero no hoy. ¿Y papá? Pensé la respuesta con cuidado. Tu papá eligió otra cosa. Mateo bajó la mirada. ¿Yo hice algo mal? Le tomé las manos. No, nunca. Y no dejes que nadie te haga pensar eso. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, abrí la carpeta del fondo de estudios. Revisé transferencias, fechas, cantidades. Llamé a la institución al día siguiente desde el trabajo. La mujer al otro lado del teléfono fue amable y distante. El retiro fue autorizado por un titular de la cuenta, dijo. ¿Cuál?, pregunté. Hubo una pausa breve. El señor Raúl. Colgué sin agradecer. No hacía falta. Ya tenía lo que necesitaba. Raúl empezó a llevarse cosas más grandes. Una tarde llegó con una camioneta rentada. Sacó muebles sin pedir ayuda, sin despedirse de los espacios. Mateo se encerró en su cuarto. Yo me quedé en la cocina anotando. Cuando la camioneta se fue, la casa quedó casi vacía. Caminé por las habitaciones, escuchando mis pasos rebotar. No sentí pena. Sentí alivio, como cuando por fin se ve el piso después de barrer mucho tiempo. Esa noche escribí en la libreta, dejar ir no es perder si sabes que estás soltando. Y debajo no voy a gritar, voy a firmar. El día que Raúl me mostró el borrador del acuerdo final, lo leí completo. Él se impacientó. Es lo mismo que ya hablamos, dijo, no lo hagas más difícil. Le sonreí. No lo estoy haciendo difícil, lo estoy entendiendo. Firmé mi conformidad preliminar sin objeciones. El licenciado Herrera me miró con cautela, pero no dijo nada. Él también había entendido que no estaba actuando por debilidad. Esa noche, Mateo se sentó conmigo en la sala, sobre el sillón incómodo. ¿Todo va a estar bien?, preguntó. Miré alrededor. La casa ya no se sentía nuestra, pero el aire era más ligero. Sí, le dije, porque lo que importa no cabe en un contrato. Y mientras Raúl celebraba en silencio su aparente victoria, yo seguí revisando papeles, fechas y responsabilidades, sin prisas, sin gritos, preparando el momento en que el silencio dejaría de ser vacío y empezaría a pesar. Raúl empezó a comportarse como alguien que ya había ganado antes de cruzar la meta. Caminaba por la casa, lo que quedaba de ella, con una ligereza nueva, como si el suelo ya no le perteneciera, y eso lo hiciera más liviano. Hablaba por teléfono sin bajar la voz, mencionando fechas, planes, palabras como después del acuerdo y cuando todo sea mío. No se molestaba en ocultarlo. Para él, la historia estaba cerrada. El borrador final del convenio llegó un jueves por la tarde en un sobre manila que el mensajero dejó en la puerta. Lo tomé con calma y lo puse sobre la mesa de la cocina. No lo abrí de inmediato. Preparé café.
Me senté. Escuché el silencio de la casa interrumpido solo por el ruido lejano del tráfico. Luego rompí el sello. Las páginas eran muchas, demasiadas para alguien que dice querer terminar rápido. Casa-coche, cuentas bancarias. El negocio de asesoría que Raúl había armado con prisa y orgullo. Todo pasaba a su nombre. A mí me dejaban mis cosas personales, ropa, libros, la custodia de Mateo. Nada más. Ninguna compensación. Ninguna pregunta. Leí cada línea con atención. No como esposa, sino como alguien que revisa un mapa antes de cruzar terreno desconocido. Busqué palabras clave: responsabilidad, obligaciones, asunción total. Ahí estaban discretas escondidas entre párrafos largos. Todo lo que Raúl recibía venía con algo más. No regalos, cargas. El licenciado Herrera llegó esa noche. Se sentó frente a mí con el documento marcado con notas adhesivas. ¿Está segura?, preguntó. Aquí podemos objetar muchas cosas. Lo sé, respondí. Pero quiero que me explique algo primero. Se acomodó los lentes. Dígame. Si él acepta todo esto, señalé las páginas, también acepta lo que viene detrás. El licenciado asintió despacio. Sí. Deudas, compromisos fiscales, cualquier irregularidad ligada al negocio o a los bienes. Cerré los ojos un segundo. Entonces no cambié nada, dije. Déjelo así. Raúl firmó su parte al día siguiente impaciente. Ya era hora, comentó. No tenía sentido alargar esto. Yo asentí. Tienes razón. Mateo observaba todo desde la distancia, con esa mezcla de madurez forzada y tristeza contenida que los padres no queremos ver. Una noche se sentó a mi lado, en el suelo entre cajas. ¿Papá se va a quedar con la casa?, preguntó. Sí, respondí. ¿Y nosotros? Pensé en la respuesta con cuidado. Nosotros nos quedamos con lo que no se vende. No pareció entender del todo, pero aceptó. Los hijos aceptan muchas cosas porque confían. Los días previos a la audiencia final fueron extraños. Raúl apenas dormía en la casa. Venía por papeles, por ropa, por objetos que aún quedaban. Yo me movía despacio sin interferir. Cada cosa que se llevaba era una línea más en el inventario invisible que yo tenía en la cabeza. El licenciado Herrera me llamó 2 días antes de la audiencia. Su esposo quiere cerrar todo sin retrasos, me dijo. Su abogada insiste en que no hay nada más que revisar. Perfecto, respondí. Eso es justo lo que necesitamos. Necesitamos, repitió. Sí. La mañana anterior al juicio, Mateo y yo desayunamos pan tostado con mantequilla. El café estaba aguado. La cocina casi vacía resonaba. Mamá dijo: ¿Estás triste? Lo miré. Estoy cansada, respondí. Pero tranquila. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino por expectativa. Repasé mentalmente cada documento, cada fecha, cada cifra. No buscaba venganza, buscaba equilibrio. Que el peso cayera donde debía. El día del juicio, Raúl llegó temprano. Traje nuevos zapatos brillantes. Me saludó con un gesto corto, como si ya no fuéramos nada. Su abogada segura revisaba papeles con rapidez. El ambiente estaba cargado de prisa, de esa prisa que comete errores. Cuando el juez pidió confirmar el acuerdo, Raúl habló primero. Estoy de acuerdo con todos los términos, dijo. Quiero cerrar esto hoy. Yo asentí cuando fue mi turno. También estoy de acuerdo. El licenciado Herrera me miró una vez más buscando una señal de duda. No la encontró. Las firmas se dieron rápido. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue claro, definitivo. Raúl sonrió. No una sonrisa grande, sino esa pequeña que se permite quien cree que todo salió como planeó. El juez revisó el expediente completo.
incluidas las hojas adjuntas que nadie había mencionado en voz alta. Hizo una pausa. Levantó la vista. Antes de concluir, dijo: este tribunal debe dejar constancia de los anexos incluidos en el acuerdo. La abogada de Raúl frunció el ceño. ¿Anexos?, preguntó. El juez señaló la carpeta. Documentación financiera relacionada con los bienes transferidos. Raúl dejó de sonreír. Yo bajé la mirada, esperé, porque cuando alguien pide todo con tanta seguridad, suele olvidar que todo nunca viene solo, y ese olvido, tarde o temprano, siempre se cobra. El silencio volvió a caer en la sala, pero ya no era el mismo. No era el silencio expectante de antes, sino uno denso, cargado, como cuando el aire anuncia tormenta. El juez tomó la carpeta con los anexos y la abrió con cuidado hoja por hoja, como si cada papel pudiera morder. La abogada de Raúl se inclinó hacia adelante. Sus dedos, que antes se movían seguros, empezaron a temblar apenas. Su señoría dijo: esos documentos no forman parte del acuerdo principal. El juez levantó la vista por encima de los lentes. Forman parte de lo que su cliente aceptó, respondió. Están referidos explícitamente en la cláusula de asunción total. Raúl me miró por primera vez en toda la mañana. No con enojo todavía, sino con confusión, como si el piso hubiera cambiado de textura sin avisar. El juez pasó a la siguiente página. Aquí se detallan obligaciones fiscales pendientes vinculadas al negocio que el señor Raúl ha decidido conservar en su totalidad. La abogada tragó saliva. Eso no fue lo que se nos presentó inicialmente. El juez alzó una ceja. ¿Está diciendo que su cliente firmó sin revisar los anexos? Antes de que pudiera responder, Raúl habló. ¿Qué obligaciones?, preguntó. Tú dijiste que todo estaba limpio. La abogada giró hacia él pálida. Raúl, déjame revisar. Revisó. Pasó páginas con rapidez creciente. El sonido del papel era seco, nervioso. El murmullo en la sala comenzó a crecer. Alguien tosió en la última fila. El alguacil cambió el peso de un pie al otro. Aquí, dijo el juez, también consta un retiro de fondos de una cuenta protegida destinada a estudios. Raúl abrió la boca. Eso fue temporal, dijo. Se iba a reponer. ¿Fue autorizado por ambos titulares?, preguntó el juez. La abogada de Raúl levantó la cabeza alarmada. ¿Esa cuenta era compartida? No respondí por primera vez con voz firme. Era para nuestro hijo. El juez me miró, luego volvió a los documentos. Los anexos indican que el retiro fue realizado unilateralmente por el señor Raúl y que el monto no ha sido devuelto. Raúl se puso de pie de golpe. Esto no es justo, dijo. Nadie me explicó esto. El juez levantó la mano. Siéntese, señor. Raúl no obedeció de inmediato. Me miró con los ojos abiertos buscando algo. ¿Tú sabías?, me preguntó. ¿Sabías de esto? Lo miré a los ojos por primera vez sin miedo. Sabía lo que firmabas. Respondí. Lo mismo que yo. La abogada dio un paso atrás, llevándose la mano al pecho. Su señoría dijo con la voz quebrada: esto cambia todo. Y entonces ocurrió. No fue un grito largo ni teatral. Fue una exclamación abrupta, salida del lugar exacto donde se rompe la compostura profesional. Esto es un desastre, gritó. El sonido rebotó en las paredes. El juez golpeó suavemente el mazo. Orden. La abogada respiraba rápido. Mi cliente ha aceptado la totalidad de los activos, junto con responsabilidades que no fueron debidamente consideradas. El juez cerró la carpeta despacio. Este tribunal no puede ignorar documentos firmados y aceptados. La responsabilidad sigue a la propiedad. Raúl se sentó de golpe, como si le hubieran quitado las fuerzas. Tú me tendiste una trampa,
murmuró. Negué con la cabeza. Te di exactamente lo que pediste. El juez tomó la palabra con voz grave. Dado lo expuesto, este tribunal ordena una revisión detallada de las obligaciones financieras y fiscales asumidas. El acuerdo se mantiene vigente en cuanto a la transferencia de bienes, pero las responsabilidades serán exigibles conforme a la ley. El murmullo creció. La abogada de Raúl se llevó las manos a la cara por un segundo, luego se recompuso, pero ya no era la misma. La seguridad había desaparecido. Raúl me miró otra vez. Esta vez había algo más que confusión. Había miedo. ¿Qué va a pasar?, preguntó casi en un susurro. No respondí. No era mi papel explicarle ahora. El juez ya lo había hecho. El mazo sonó una vez más. Se levanta la sesión. Las sillas se movieron. La gente empezó a salir. Yo me quedé sentada un segundo más respirando. Sentí que algo pesado se deslizaba fuera de mi pecho, como cuando cargas una caja demasiado tiempo y por fin la sueltas. Raúl salió rápido sin mirarme. Su abogada lo siguió hablando en voz baja urgente. Yo me levanté despacio. El licenciado Herrera se acercó. ¿Está bien?, preguntó. Asentí. Sí, ahora sí. Caminé hacia la salida. El pasillo olía igual que al inicio papel viejo y limpiador. El ventilador seguía girando. Afuera el sol era fuerte. Cerré los ojos un segundo y respiré profundo. No sentí triunfo, sentí alivio, porque durante meses había sostenido una estructura que no era mía, y ahora por fin el peso estaba donde debía estar. La primera noche fuera de aquella casa no dormimos en camas. Mateo y yo comimos sentados en el piso del departamento nuevo, con platos de cartón y una bolsa de pollo rostizado tibio entre los dos. El lugar olía a pintura reciente y a limpiador de limón. No era grande. 2 habitaciones, paredes beige, alfombra delgada que crujía al caminar. Pero no había eco, no había huecos. El aire se sentía ligero, como si el espacio hubiera estado esperando a que alguien respirara sin miedo. No está mal, dijo Mateo, masticando despacio. Sonreí. Es un buen comienzo. Durante los días siguientes, armamos la vida con lo esencial. Un colchón en el piso primero, luego una mesa pequeña comprada de segunda mano. Colgué una cortina barata para que entrara el sol sin que nos viera todo el mundo. Cada cosa tenía un lugar porque ya no había nada de sobra. Y eso, de alguna forma, nos ordenó por dentro. Raúl llamó 2 veces. No contesté. Luego llegó un mensaje corto. Tenemos que hablar. Lo leí, lo borré y seguí doblando ropa. El licenciado Herrera me explicó después, con cuidado, que la revisión de las obligaciones llevaría tiempo, que las notificaciones llegarían, que las responsabilidades ahora claramente establecidas ya no podían deshacerse con una sonrisa. No sentí alegría al saberlo, tampoco culpa. Sentí algo más sereno, coherencia. Las cosas por fin estaban donde debían estar. Mateo se adaptó rápido. Puso su escritorio junto a la ventana. Sacó sus libros. Empezó a preparar su propia pasta, siguiendo recetas del celular como si fueran instrucciones técnicas. Mira, me dijo una noche. No se me quemó. Orgullo puro, respondí. Los domingos regresaron a su forma simple. Panqueques de caja, demasiada mantequilla, música baja. Hablábamos de la escuela del clima, de nada en particular. No hablábamos de Raúl. No porque fuera un tema prohibido, sino porque había dejado de ocupar espacio. Un día, mientras acomodábamos unas cajas, Mateo encontró una foto vieja. Los 3 en la playa hace años. La miró un momento y la volvió a guardar. ¿Te duele?, pregunté. Pensó un segundo. No dijo. Me da claridad. Asentí. A veces eso llega después del ruido.
Las consecuencias siguieron su curso, como siempre lo hacen. Cartas certificadas. Llamadas que no respondí. Raúl dejó de publicar fotos sonrientes. La gente pregunta menos cuando las respuestas ya no son cómodas. Yo seguí trabajando, pagando cuentas, cocinando lo justo. Volví a dormir de corrido. Volví a despertar sin nudo en el estómago. Una tarde, Mateo se sentó a mi lado, en el sillón, nuestro sillón, sencillo pero firme, y dijo: «Mamá, hiciste lo correcto». Lo miré, hice lo honesto, respondí. Y a veces eso es lo único correcto que existe. Pensé en todo lo que se quedó atrás. La casa grande, los muebles buenos, la vida que parecía estable desde fuera. Y pensé en lo que tenía ahora, un hijo tranquilo, un nombre limpio, una paz que no dependía de nadie más. Raúl consiguió exactamente lo que pidió. Todo. Yo me quedé con lo único que no se reparte en un acuerdo: mi hijo, mi calma, mi dignidad. Si llegaste hasta aquí, quizá esta historia tocó algo en ti. Tal vez reconociste silencios, decisiones difíciles o el cansancio de sostener algo que ya no te sostiene. Si es así, no lo guardes. Comparte lo que piensas. Cuéntame desde dónde nos escuchas. Estas historias existen para recordarnos que no estamos solos y que incluso en el silencio puede encontrarse justicia. Aquí seguiremos compartiendo historias profundas y humanas cada día. Si quieres acompañarnos, suscríbete y no te pierdas la próxima historia. Sigamos este camino juntos.